Ya, por la oración empezamos, oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso que estás en los cielos, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de los cielos. En realidad estábamos muertos y perdidos totalmente, cayendo al infierno por el pecado cada día. Pero el perfecto amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tu gran misericordia y por tu gran amor, ya ahora somos salvos, justos, santos y renacidos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, cada día te alabamos y te glorificamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Señor, muchas gracias también por permitirnos la iglesia verdadera que es cuerpo del Señor, para que podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Por eso te alabamos por medio de esta iglesia. Aquí estamos alabándote y glorificándote como miembro del cuerpo del Señor, como un parte de la iglesia que es cuerpo del Señor. Hoy aquí estamos también ante tu presencia y ante tu palabra para que podamos entender tu voluntad por medio de esta comunión y por medio de la palabra del Señor. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, hágase tu voluntad en medio de nuestra vida personal, en medio de nuestra iglesia, a cada uno de nosotros. Así, Señor, esperamos también hoy tu voluntad en medio de nuestra vida cristiana. Señor, queremos escuchar tu voluntad. Queremos escuchar tu enseñanza, tu corrección y regaño para que podamos seguir más adelante según tu voluntad, como hijos dignos del Señor Jesucristo. Hoy queremos compartir también tu palabra, Señor. Ayúdanos para que podamos entender y comprender muy bien su voluntad y llénanos con tu palabra en nuestro corazón, con tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4. Verso 42. San Lucas capítulo 4, verso 42 al 44. San Lucas 4, verso 42 al 44, dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea
Sí, hoy vamos a aprender según del tema de hoy, ¿verdad? El Evangelio, el Evangelio del reino, el Evangelio del reino de Dios. Sí, Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Para entregarnos este Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cada vez estamos aprendiendo sobre este Evangelio verdadero. ¿Por qué verdadero, verdad? Si hay falso, si hay otro, el Evangelio otro, confiando en otro, puede ser salvo. No va a entender muy bien, entonces va a ser confundido, ¿verdad? Por eso ya lo llamamos así el Evangelio verdadero. Hay que distinguir bien qué es el Evangelio. Sí, el Evangelio es buena nueva, o sea, buena noticia. Si hay noticia, algunas, pero si hay una noticia mejor. Entonces, para con nosotros, ¿qué es verdad? Buena noticia. Entre muchas noticias, ¿cuál es mejor? Aquí dice del reino de Dios. O sea, el evangelio, ¿verdad? Buena nueva sería del reino de Dios. Por eso se llama el evangelio del reino de Dios. Muchos están confiando en Dios, hablando, ¿verdad? Llamando, Señor, Señor. ¿Han escuchado algunas veces? Están escuchando palabras y sermones, llamando, ¿verdad? Diciendo, yo creo, yo confío en Dios. Pero muchos no tienen la certeza de ir al cielo. Si ahora muere, si muere, ¿verdad? Inmediatamente ahora mismo, ¿a dónde va? Muchos no tienen la esperanza de ir al cielo. Yo quiero, yo lo espero. Tal vez, quizás no es fe, ¿verdad? Poniendo su salvación en casualidad. Tal vez, ¿verdad? No es fe. Si ocupamos una certeza 100% y la convicción 100%, sí, se llama la fe. Entonces, muchos, ¿por qué están, verdad? Yendo, confiando en Dios, buscando a Dios. ¿Por qué Jesucristo vino al mundo? Sí, para bendecirnos. Mucho, dice, ¿verdad? Dios lo bendiga. Dios lo cuide. Está bien, ocupamos ayuda de Dios, pero entre mucha bendición que quiere darnos Dios, el principal, ¿verdad? Lo principal es el reino de Dios. Se llama el Evangelio del reino de Dios. Así Jesucristo vino para bendecirnos con este reino de Dios, pero muchos no tienen interés de este reino de Dios, buscando, ¿sí? Una bendición de la carne y del mundo. No es voluntad de Dios. Señor Jesucristo, Dios, ¿verdad? Quiere darnos su reino. Pero aquí estamos viviendo en ese mundo, viendo las cosas que se ve, ¿verdad? Buscando las cosas que se ve. Pero la fe, ¿qué es la fe? La certeza, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, hablando sobre la fe, siempre hablamos de lo que no se ve. Aquí estamos aprendiendo también, ¿verdad? Sobre el reino de Dios, sobre la fe. No se ve, pero sí existe.
Así Dios quiere darnos su reino. ¿Cómo nos da su reino? Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos tener ya como una convicción, como una certeza. ¿Por qué? Ya Dios quiere darnos. Jesucristo vino al mundo para darnos este reino. ¿Cómo podemos recibir este reino de Dios? Por la salvación, ¿verdad? ¿Cómo viene esa salvación? Sí, por medio del perdón del pecado. Por el oír con fe, ¿verdad? Así viene esta certeza. Entonces, sin escuchar de este evangelio verdadero del reino de Dios, nadie puede tener esta certeza sin escuchar, sin entender. Así la fe es por el oír, ¿verdad? El oír significa conocimiento y entendimiento. Aquí estamos entendiendo y conociendo más y más día con día. Esto es nuestra vida cristiana. Así es, Cristo vino al mundo para darnos su reino. Sí, Jesucristo aquí en este texto también hizo muchos milagros. Echaba fuera muchos demonios, de muchos. Y sanaba, ¿verdad? A muchas enfermedades. Sí, milagros, muchos señales. Entonces, por medio de este milagro y señales que hizo Jesucristo, podemos ver también la voluntad de Dios. Jesucristo, ¿por qué vino? Para sanar, para curar carnalmente, para bendecirles carnalmente. No, Dios quiere darnos su reino. Así Jesucristo vino. Por eso, echar fuera demonio, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo como milagro, como señales, explica lo que va a cumplir en nuestra vida, en nuestro espíritu. Y toda enfermedad, ¿verdad? Explica también la enfermedad del pecado. Entre mucha enfermedad, el pecado más grave. Por eso, como la lepra, ¿verdad? Y paralítico, el flujo del sangre, sordo, mudo y endemoniado, cojos, salen muchos enfermos. Pero Dios lo curaba, rechazaba, ¿verdad? Fuera los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Está explicando el cumplimiento del reino de Dios en cada uno. Nosotros, sí, algunos, ¿verdad? Sí tiene una enfermedad, siempre lleva en su vida. Pero enfermedad del pecado es más grave. Por eso Dios quiere curarnos. Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos de este pecado. Por esta enfermedad del pecado estábamos cayendo al infierno, ¿verdad? ¿Quién puede curar esta enfermedad? Solo Dios. Así Dios quiere invitarnos, ¿verdad?, a su reino, pero sin curar esta enfermedad del pecado, nadie. Dios no puede aceptar un pecador a su reino, ¿no? Porque el reino de Dios es un país, ¿verdad? Un reino de la luz. El que tiene tinieblas en su vida, en su corazón, no puede estar con Dios. La tiniebla, ¿cómo puede estar con la luz? Es imposible, se desaparece. Si viene luz, ya se va rápido. Así un pecador no puede estar con Dios, o sea, en el reino de Dios. Si nosotros éramos siervos del diablo por el pecado, éramos siervos, ¿verdad? Esclavos del pecado, cayendo al infierno. Ya fuimos agarrado, tomado por el diablo, cayendo al infierno. Así es, Cristo vino al mundo para curarnos de esta enfermedad del pecado, para salvarnos de las manos del diablo.
Así Jesucristo echaba, ¿verdad? Fuera los demonios como símbolo de la salvación de nosotros espiritualmente. Es así. Entonces, mire, muchos están buscando, llamando a Dios, ¿verdad? Pero muchos no buscan el reino de Dios. No buscan la salvación, solamente una bendición en su vida. Solamente quiere vivir tranquilo, con mucha felicidad de la carne. Así, San Lucas, ¿verdad? Capítulo 11, sí, dice aquí, San Lucas capítulo 11, verso 20, echaba fuera, ¿verdad? Demonio aquí también, con su poder. Y dice aquí, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sí, los como fariseos, ¿verdad? Escribas, como hipócritas, juzgaba al Señor Jesucristo, porque ellos no quisieron reconocer, ¿verdad? El Señor Jesucristo juzgaba, como perdiera, ¿verdad? Su posición. Así, según avaricia, así ellos también, según avaricia del mundo, según avaricia, ¿verdad? De la carne, rechazaron ellos el Señor Jesucristo. Entonces, así como probaba, ¿verdad? Aprobado. Entonces Jesucristo aquí les dijo, si por el dedo de Dios, el dedo de Dios es el poder de Dios, como mano de Jehová, ¿verdad? Si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Jesucristo. Así llegó, ¿verdad? A ellos el reino de Dios, pero ellos no conocieron, no reconocieron, no quisieron reconocer. ¿Por qué? Porque la esperanza, ¿verdad? De ellos era el mundo, era su vida del mundo. Entonces, ¿cómo puede entender esto? San Mateo 12:28 dice, ¿verdad? Como mismo texto, por el Espíritu de Dios. Sí, por el Espíritu de Dios, hecho yo fuera los demonios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por el Espíritu de Dios, dice, igual, como el dedo de Dios. Como Dios, Jesucristo, rechaza, ¿verdad? Ese demonios. Como Dios nos salva de la mano de diablo por la palabra. Así es Cristo decía, ¿verdad? Fuera demonio, fuera. Así lo sanaba, lo curaba, rechazaba, ¿verdad? También fuera los demonios por la palabra, ¿sí? Así la palabra del Señor Jesucristo tiene poder, gran poder. Entonces, también por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Así rechazaba estos demonios de nuestra vida, esta enfermedad del pecado de nuestra vida. Así Dios nos salvó por la palabra, por la sangre del Señor Jesucristo. Así Jesucristo pagó todo nuestro pecado. Así Dios nos curó. Isaías 53, ¿verdad? Verso 5 dice, ya fue herido, fue molido, ¿verdad? Por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, por su llaga fuimos curados. Esta curación se refiere la salvación, a la salvación de espíritu. Mire, este mundo es del diablo, ¿sí?
Ese mundo es de Satanás. Así Dios le permitió, ¿verdad? Una potestad. Se llama los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo. ¿Quiénes son? Diablos, Satanás. Así Dios entregó a ellos este mundo. Entonces, el que vive en ese mundo está en la mano del diablo, en la barriga del diablo. Ya fueron como comidos, ¿verdad? Así el diablo está engañando a mucha gente, a la gente por la avaricia del mundo, por honra, ¿verdad? Del mundo. Engañando al mundo, lleva hasta el infierno. Es verdad. Pero Dios quiere darnos su reino, no este mundo. Así este mundo ya tiene su tiempo, ¿verdad? Dios quiere darnos su reino eterno. Así Dios nos lleva a su reino por el Evangelio. Así Jesucristo, Dios, rechazaba fuera los demonios por el poder. Y ahora, ¿verdad? Dios, como Señor Jesucristo, quiere, como Señor, ¿verdad? Quiere hacer en medio de nuestra vida el Señor, como dueño de nuestra vida. Jesucristo quiere ser dueño de nuestra vida. ¿Me explico? ¿Sí? El diablo, ¿verdad? Demonios, era nuestro dueño de la vida. Éramos esclavo y siervo del pecado y del mundo, pero ya ahora no. Ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor de la vida. El Espíritu Santo también quiere ser, ¿verdad? El dueño de nuestra vida. Entonces vamos a entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Así Dios quiere guiarnos, ¿verdad? Manejarnos. ¿Por dónde? ¿A dónde? A su reino, ¿sí? A su reino. Así, las ovejas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es pastor principal, llama a sus ovejas. Entonces las ovejas de él distinguen. Ah, sí, Señor me llama. Voy, obedezco. Capítulo 11, San Lucas, capítulo 11, verso 21. San Lucas, capítulo 11, verso 21 dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. ¿Sí? El diablo, Satanás, es fuerte. Sí, él también tiene su palacio, guarda su palacio según su poder, pero Dios es más poderoso. Así Dios puede rechazar fuera demonios, ¿verdad? De nuestra vida. Él puede permanecer en nuestra vida como Señor. Guarda, ¿verdad? Su palacio. Sí. Así Jesucristo mostraba este poder de Dios, rechazando fuera los demonios. Es cierto. Así que vamos a confiar, ¿verdad? En Dios, que tiene mucho poder, en la palabra, que tiene mucho poder. Así nosotros estamos seguros. Así tenemos paz y gozo. El reino de Dios, que es, ¿verdad? No es comida ni bebida, sino la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, así Dios nos permite, ¿verdad? Esta paz y gozo por medio del Evangelio, de la gracia de Dios.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, el Señor Jesucristo tiene que ser como dueño de nuestra vida. Él guarda su palacio, ¿sí? Entonces, el que no tiene, ¿verdad? Jesucristo en su vida como su Señor, como su dueño, no es palacio de Él. Dios tiene poder. Aquí, capítulo 11, ¿verdad? San Lucas, capítulo 11, verso 24. Jesucristo habló ¿sí? Como una parábola. Dice 24, cuando el espíritu inmundo, o sea, demonio, ¿verdad? Sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrado moran allí. El poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí, hablando, ¿verdad? El espíritu inmundo, o sea, demonios, el espíritu de Satanás, del diablo, se llama el espíritu inmundo, se llama demonios. Ya salió, ¿verdad? De un hombre. Mire, el espíritu inmundo vive así, en la persona, señoreando, ¿verdad? Gobernando, guiando esta alma hasta el infierno. Muchos, así los demonios, ¿verdad? Están gobernando de muchos. Entonces buscaba, ¿verdad? Un lugar, un reposo, pero no buscó, no halló. Aquí dice, por lugares secos, secos. ¿Qué quiere decir esto? Donde no hay agua, seco. El agua se refiere a la palabra de Dios también. Por eso, si tiene la palabra de Dios, del Señor en su corazón, el demonio no puede permanecer, no puede entrar. Mire, aquí el demonio busca, ¿verdad? Como un lugar seco, que no tiene la palabra, que no tiene la certeza. Buscaba, pero no halló. Y dijo, ¿verdad? Volveré a mi casa de donde salí. Ya regresó, pero ya no estaba, ¿verdad? Demonio, pero también no estaba el Señor. No estaba el Espíritu Santo. Aquí dice, la haya barrida y adornada. Así que limpia, que ordenado. Muy ordenada, ¿verdad? Su vida, pero Señor no era su dueño. Estaba vacía su vida, su corazón. Entonces este demonio ya entró con otros peores, ¿verdad? Más que él. ¿Qué quiere decir esto? Sí, nosotros siempre debemos recibir el Señor Jesucristo como mi dueño de la vida. Sí, el Espíritu Santo viene así como dueño de nuestra vida por medio del Evangelio. Un salvo tiene que recibir así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo. El que ha recibido la salvación, ¿verdad? Según su convicción, según su confesión, tiene que recibir también el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y de Jesucristo. Tiene que caminar con el Señor, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo y andar con Él siempre como su dueño. Siempre nos guía, nos manda, ¿verdad? Su voluntad. Nos hace entender su voluntad. Hay que caminar con el Espíritu Santo. Así, el Espíritu Santo es como Señor, ¿verdad? De nuestra vida, como dueño de nuestra vida. Pero este hombre
ya salió un demonio, espíritu inmundo, pero no tenías el Espíritu Santo. Miren, sanidad no es salvación. Aquí en la Biblia, Jesucristo, ¿verdad? 4 libros del Evangelio, ¿sí? Salía muchas veces una sanidad de Jesucristo, sanaba a Jesucristo. Pero sanidad no es la salvación. Sanidad es sanidad. Ya echaba fuera, ¿verdad? Los demonios. Salía los demonios de los hombres. Esto es la salvación. No, no es salvación. Hay que recibir el Espíritu Santo como su dueño de la vida. Si no, no es de Él. Por eso nosotros siempre permanece en el Señor, ¿verdad? Señor en nosotros. Romano 8, verso 9, habla sobre el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El que no tiene, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿ha recibido o no? Siendo guiado por el Espíritu de Cristo o no. Cada día nosotros debemos probarlo, ¿verdad? Confiarlo, llamando, pidiendo a Dios como pan de vida, ¿verdad? Hay que pedir a Dios pan diaria de espíritu, una guía, un poder, una sabiduría del Señor por medio de la palabra. Tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 también dice, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como están siendo guiados, ¿verdad? Entonces, llamando Señor, Señor, todo entrará al reino de Dios. No dice, no, no todo, algunos, pocos, ¿sí? Echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero Jesucristo dice, ¿verdad? Dijo, os declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero San Mateo 7, ¿verdad? Dice, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera los demonios. ¿Cómo malos? ¿Por qué son malos? Algunos, sí, algunos puede hacer mucho milagro, puede hacer como pastor, puede predicar, ¿verdad? Anunciando algo, pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios no es de él, de propio, su voluntad, haciendo su voluntad. Por eso siempre vamos a confiar, ¿verdad? Así en la palabra, tratando de conocer más la voluntad de Dios. Entonces este hombre, ¿verdad? Que dice, salió su demonio, un demonio de su vida, tranquilo, ¿verdad? Ordenado, así vivía. Él no andaba como un hombre del mundo, que limpio, variada, ¿verdad? Adornada. Pero él no tenía su dueño como su salvador. ¿Cómo vive? Si vive según su voluntad, ¿sí o no? Porque no hay la guía del Espíritu Santo, porque no estaba el Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios. O sea, la vida de esa persona puede ser atrapada por el diablo
en cualquier momento de nuevo y vivir una vida más mala, más peor. Así es. Pero el que tiene el Espíritu Santo siempre está una guía, una protección de Dios, como hijo de Dios. Por eso aprendemos, ¿verdad? Sí, el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios es primero Jesucristo. Jesucristo es el reino de Dios. Ya ha llegado a vosotros. Jesucristo. Hace 12,000 años Jesucristo vino al mundo, pero muchos no conocieron, no reconocieron, no quisieron reconocer, rechazaron, maltrataron, ¿verdad? Y mataron. Hoy en día también muchos. ¿Por qué? Llamando Señor, Señor, pero no busca el reino de Dios. Al revés, al contrario, ¿verdad? Dios Jesucristo vino al mundo para darnos el reino, su reino, pero no busca, pidiendo una bendición del mundo, buscando su vida, ¿verdad? Más cómoda y tranquila del mundo, pidiendo algo a Dios, recibiendo algo de Dios. Diablo puede darles, ¿sí? ¿Por qué? Diablo está gobernando este mundo, ¿sí? Diablo tiene poder. Así está engañando, ¿verdad? Diablo al mundo por las riquezas, por el deseo del mundo. Entonces, el que no busca el reino de Dios y su justicia está equivocado, perdido, maldecido. Es así. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos distinguir bien nuestro camino? ¿Verdad? Mire, vamos a buscar el reino de Dios. Ahora, podemos decir también, este reino de Dios, ya hace 2000 años, Jesucristo vino al mundo como el reino de Dios. Pero ahora, el reino de Dios, ¿verdad? Es la iglesia. Sí, es la iglesia. La iglesia es, como dice, ¿verdad? Templo de Dios. La iglesia es casa de Dios. La iglesia es morada de Dios. ¿Qué es la iglesia? Los salvos. Sí, los salvos son la iglesia. Entonces ahora el reino de Dios está en medio de los salvos. En medio de los salvos. ¿Cómo se llama esto? La iglesia. Sí, hay mucha iglesia, pero la iglesia no predica este evangelio del reino de Dios. No es de él, del mundo. Una religión nada más. Los hombres, ¿verdad? Muy religiosos nada más. No es hijos de Dios. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo por medio de esta palabra del evangelio verdadero, sí. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlo? Si ocupamos frutos, ocupamos también una vida digna. ¿Por qué? El que tiene ya va a vivir así según su esperanza nueva, según su, como, ¿verdad? La palabra que tiene. San Lucas capítulo 2 sale, ¿verdad? Una historia del Señor Jesucristo. Él tenía como 12 años, Jesucristo. En la Biblia no sale su como la vida de niñez, pero solamente en Lucas, sí, habla. Capítulo 2, ¿verdad? Entonces, José y María subieron al templo de Jerusalén, subieron conforme a la costumbre de la fiesta de Pascua.
Generalmente los hombres, ¿verdad? Mayores de 13 años tienen que subir siempre 3 veces al año según esta fiesta, 3 fiestas. Primero de Pascua, de siega y de cosecha. Y si tiene otro nombre también, o sea, fiesta de las semanas, fiesta de las tabernáculos y también como fiesta de Pascua, de los panes sin levadura, así se llama. Entonces los hombres judíos, ¿verdad? Tienen que subir, ¿sí? Sí o sí, 3 veces al año. Entonces, según costumbre de esta fiesta, ellos subieron al templo de Jerusalén. Ya, esta fiesta de Pascua y de los panes sin levadura dura como una semana. Entonces se queda ahí, ¿verdad? En Jerusalén, una semana ya terminó esta fiesta y volvieron, regresando, ¿verdad? Ellos. Ya pasó un día. No pueden llegar, ¿verdad? Solamente caminando un día. Entonces, sí, tiene que viajar algunos días. Entonces pasó un día saliendo de Jerusalén, pero no encontró a Jesucristo. Mire, cuando regresan ellos, ¿verdad? A su tierra, los varones van con los varones, mujeres van con las mujeres. Por eso José, ¿verdad? Pensaba a Jesucristo. Jesús estaría con su mamá. Mamá pensaba, a Jesús estaría con su papá. Entonces, confiando, ¿verdad? Así, pero llegó un lugar que puedan dormir, pero no encontró. No estaba contigo, ¿no? Entonces, ya subieron de nuevo buscando, subiendo, ¿verdad? Buscando, no encontró. Ya se encontraron en el templo de Jerusalén. Entonces Jesucristo hablaba, ¿verdad? Con los doctores de la ley. La Biblia dice, con los doctores de la ley. Sería, ¿verdad? Fariseos, escribas y también intérpretes de la ley, sacerdote, podría ser. Hablaba con ellos, con los doctores de la ley, preguntando y escuchando. Era 12 años Jesucristo. Entonces María, ¿verdad? Mamá le regañó. Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? ¿Por qué ha hecho así? Sin avisarnos nada, ¿verdad? Te hemos buscado con angustia, con mucha preocupación. ¿Por qué nos hizo así? Regañaba. San Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Así, él tenía que como permanecer en la casa del padre, ¿verdad? Su padre Dios. Es una enseñanza. ¿Cómo puede vivir siempre ahí, verdad? ¿No? Por lo menos, ¿verdad? 3 veces al año. Obligatorio. Todos los varones, como mayores, ¿verdad? De 13 años, sí, tiene que llegar siempre 3 veces, según costumbre de las fiestas. Pero aquí, sí, Jesucristo también nos enseña. Según la versión coreana, también dice, ¿verdad? La casa de mi padre. Así dice, la casa de mi padre. Aquí dice los negocios de mi padre, pero es la casa de Dios, templo de Dios, Padre Dios. Ahí Dios ha puesto, ¿verdad? Su nombre en el templo. Este templo de Dios, ¿verdad? Ahora es como
símbolo de la iglesia, ¿sí? Así Dios está en medio de la iglesia, en medio de los salvos. En el desierto había, ¿verdad? El tabernáculo. En ese tabernáculo había santuario. En el santuario había dos lugares, lugar santo y lugar santísimo, donde Dios ha puesto ahí su nombre por medio del arca de 10 mandamientos. Entonces ahí nadie podía entrar, nadie. Si entra y muere, qué peligroso y qué temoroso. Entonces, ¿quién puede estar, verdad, con Dios así, con pecado? Nadie. Tiene que ser santo y justo como Dios. ¿Quién puede ser así? Nadie. Pero Dios sí. Dios puede sanarnos, Dios puede limpiarnos, santificarnos, justificarnos, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, el que no tiene esa palabra no es de él. Se llama pacto eterno, promesa eterna. Se llama el evangelio del reino de Dios. Entonces siempre había, ¿verdad? Columna de nube y columna de fuego. Allí en el tabernáculo descendía esta columna de nube, ¿verdad? Si sale y sube esta columna de nube, entonces tiene que amarrar, ¿verdad? Desarmar de nuevo y montar, ¿verdad? En los carros para salir y moverse. Así siempre guiaba esta columna de nube. ¿Cómo se llama esto, verdad? Guía del Espíritu Santo, guía de Dios. Hoy día Dios nos guía así por medio de la iglesia. Aquí sobre la iglesia siempre está guía de Dios, protección de Dios. Descendía siempre maná, ¿verdad? Cada mañana, ¿sí? Solamente sobre el campamento de los judíos, solamente sobre campamento, no todo desierto, sino solamente sobre campamento. El que no está en el campamento no puede recibir maná tampoco, no puede recibir, ¿verdad? Esta sombra de columna de nube, va a morir. ¿Cómo se llama esto, verdad? Este campamento, la iglesia. Ahí estaba Dios, ¿verdad? En medio de ellos, por medio de este tabernáculo. ¿Sí? Se llama también tabernáculo. Santo de Dios. Así Dios ha puesto su nombre, su mandamiento, ¿verdad? Su promesa ahí estaba. Por eso los judíos hicieron muchas veces sacrificio para pedir perdón ahí en el tabernáculo. Había la promesa de Dios. Según la promesa de Dios, ya fueron perdonados, ¿sí? Según este sacrificio de la sangre de los animales, ¿sí? Valía. Pero era sombra también de Jesucristo. Por eso este campamento en el desierto se refiere a la iglesia hoy en día. Había, ¿verdad? Templo de Salomón, había templo de Herodes, también ya fue destruido 2 veces, ya no existe este templo. Pero ahora Dios ha puesto su nombre, ¿verdad? Su espíritu, ¿en dónde? En la iglesia. Se llama morada de Dios y casa de Dios, templo de Dios. Así, los salvos, ¿verdad? Está con el Espíritu Santo, templo de Dios. El Señor está en medio de ellos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Quiénes son? Salvos. ¿Sí? No cualquier persona,
Aquí entre nosotros, alguno no tiene esta certeza de ir al cielo, no tiene certeza, seguridad de ir al cielo, no es de Él. No tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios, son de Él. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlo? ¿Estoy con Él o no? Sí, hay que probarlo por la palabra. Permaneciendo aquí, por favor, ¿verdad? Sí, y también dice como los negocios de mi padre. ¿Cómo suena negocios? Para ganar dinero. Mucho, ¿verdad? Mucho está ganando dinero por la palabra. Quiere ganar más dinero por miembro, llamando más miembro para ganar dinero. No es así el templo de Dios. Sí, hablando, ¿verdad? Sobre el reino de Dios. Si está en los cielos, el reino de Dios, como la casa central. La iglesia es casa sucursal, se llama, ¿verdad? Como la casa sucursal. Sí, es así. Pero también podemos llamar como reino de Dios. Dios va a llevar esta casa sucursal, ¿verdad? Del reino de Dios un día. Así, la iglesia lo llamamos así, ¿verdad? Embajada del reino de Dios. Nosotros somos embajadores, anunciando sobre este reino, ¿verdad? Real. Anunciando sobre esta casa principal, central, ¿sí? Que está en los cielos. Explico. Así somos. Entonces, debemos permanecer en la casa de Dios como salvos, como justos. Si no, ¿cómo puede funcionar? No puede hacer nada. Jesucristo vino al mundo como el reino de Dios. Jesucristo vino al mundo como embajador, ¿verdad? Mediador entre Dios y nosotros. Por eso Jesucristo era también la casa sucursal del reino de Dios. Así vino. Pero Jesucristo era la casa central, real, como reino de Dios. Así hemos recibido la salvación. Cuando recibimos la salvación, ¿verdad? Hemos recibido también el reino de Dios. Así viene, con el Espíritu Santo. ¿Cómo viene? Por el oír con fe, conociendo, entendiendo esta voluntad de Dios, esta manera de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios y viene y trabaja el Espíritu Santo. Por eso, escuchando el Evangelio del reino de Dios y confiando en Él, ¿verdad? Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así viene el Espíritu Santo también. Por eso, de verdad en realidad, el que se ha cumplido en su corazón es el reino de Dios, entiende la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo no entiende? ¿Cómo no puede seguir adelante? ¿Sí? Porque siempre Dios nos guía, nos ayuda por el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos a seguir adelante juntos. Salir de aquí, ¿verdad? De la iglesia es muerte. Así la iglesia es nuestra vida. ¿Sí? Morada de Dios, templo de Dios. Los salvos tienen que permanecer en la casa de Dios. Jesucristo así dijo, ¿verdad? A su Padre, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Nos es necesario, nos estar, ¿verdad? Es necesario estar en la casa de Dios, ¿sí? Así debemos funcionar como embajadores, como mensajeros, ¿verdad? De este reino de Dios. Así Dios nos ha dado esta vida nueva.
Ahí está también paz y gozo y la justicia de Dios en medio de los salvos. Se llama el reino de Dios. Salir, ¿verdad? En el desierto salir del campamento. ¿Qué es esto? Muerte. Allá en el desierto, en el día, ¿verdad? Muy caliente, sin sombra, no puede andar así como una hora, ¿no? Muy caliente, no hay agua ahí, no hay árbol ahí. En la noche, mucho frío. Entonces, así Dios ha puesto columna de fuego para guardar y proteger, ¿verdad? Al campamento. Así, hoy en día, está esta protección, esta guía de Dios sobre la iglesia. Se llama la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Es semejante a la barca, ¿sí? Ese mundo es el mar. Entonces, salir de la barca, ¿qué quiere decir esto? ¿Morir? ¿Por qué quiere salir de la iglesia? Quiere morir. No es así, ¿verdad? No puede, no pues. Tiene que permanecer ahí. Así nosotros somos débiles. No somos nada. Sin iglesia no somos nada. Sin la ayuda de Dios no somos nada. ¿Qué podemos hacer? Nada. Entonces, ¿cómo no debemos permanecer en la iglesia? Así, sabiendo, ¿verdad?, nuestra debilidad, Dios nos permitió la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Sí, por eso el reino de Dios, ¿verdad? La iglesia también se llama también los salvos. El reino, el evangelio del reino de Dios vino, ¿verdad?, al mundo por medio de Jesucristo. Ya Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día de los muertos, mostrando su vida nueva a los discípulos 40 días, durante 40 días, y después ya subió, ¿verdad? A donde estaba. Ya se ha sentado a la diestra de Dios. Descanso. Ya lo que debería hacerlo, ya ha hecho. Así se ha sentado. Consumado es. Ya ahora Jesucristo nos permitió su espíritu. Dios nos permitió su espíritu, espíritu de Dios, espíritu de Jesucristo. Mora en medio de los salvos, sobre la iglesia, en medio de los salvos. Se llama el reino de Dios. Somos el reino de Dios. San Lucas capítulo 17, busquemos San Lucas 17. Verso 20 y 21. Lucas 17, verso 20 y 21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Algunos dicen, ¿verdad? El reino de Dios aquí, allí, allá, mostrando un milagro. Pero aquí dice, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quiénes son? Son salvos. Los que han recibido el Espíritu Santo por medio del Evangelio del reino de Dios, ya han recibido el Espíritu Santo, morada de Dios, casa de Dios. Se llama el reino de Dios. Está entre vosotros, entre nosotros. ¿Sí?
¿Cuándo viene este reino de Dios? Ya ha llegado a vosotros, dice Jesucristo, ¿verdad? Ha llegado a vosotros. Ha llegado hasta nosotros, ¿sí o no? Por medio del Evangelio, del reino de Dios. Así, Jesucristo vino al mundo como el reino de Dios. Ya hoy en día también está cumpliendo este reino de Dios, ¿sí? Creciendo, construyendo, construido, ¿verdad? Poco a poco. Este reino de Dios se llama la iglesia. Por eso nosotros ya estamos en el reino de Dios. Aquí también estaremos un día en el reino de Dios para siempre. El que no está en el reino de Dios aquí en el mundo, no va a estar en el reino de Dios eterno. ¿Me explico? Sí, es así. Así el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué quiere decir con advertencia? Según la versión coreana, dice, ¿verdad? No vendrá visiblemente. Así no vendrá, ¿verdad? Así. Mire, Dios no se ve. El Espíritu Santo tampoco. El reino de Dios no se ve, pero nosotros estamos observando, viendo, ¿sí o no? Por la fe. Por la fe. Por eso la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros lo vemos por la fe de la palabra, de la promesa de Dios. Es así. Aquí podemos ver también el reino de Dios, de verdad, de los hermanos. Aquí podemos ver también el reino de Dios por medio de la iglesia. Ustedes, cada uno de ustedes también tiene que ver su reino de Dios en su vida cristiana. ¿Sí? En la comunión, yo puedo ver un reino, el reino de Dios de los hermanos, según su vida, según su testimonio. Sí, estoy contento. Así me da mucho ánimo también al ver, ¿verdad? Este reino de Dios que sea cumplido en medio de alguno. Ah, sí, me da mucho ánimo. El reino de Dios, ¿verdad? De verdad no se ve exactamente, pero no, nosotros podemos ver por la fe. Hemos aprendido, Padre nuestro, ¿verdad? Sí. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Señor, venga. Ya ha venido una vez, ¿verdad? Así en este mundo. Pero ahora podemos ver este reino de Dios aquí en la iglesia. Hágase tu voluntad, ¿cómo? Sí, extendiendo, ¿verdad? Extendiendo, creciendo esta iglesia. Así podemos ver. Así está cumpliendo ese reino de Dios en cada uno y por el evangelio también, ¿verdad? Anunciando ese evangelio, alguno se salva, siendo como el reino de Dios. Me explico. Así podemos ver. Venga tu reino. Ya está cumpliendo ese reino aquí en la tierra por medio de la iglesia, por medio de los salvos. Así estamos, contentos, ¿verdad? Y seguros, confirmando de nuevo nuestro camino por la palabra. Así vamos a orar, ¿verdad? Así, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra, aquí en la iglesia, Señor, en mi casa, en mi vida, en mi persona. Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Extendiendo, ¿verdad? Creciendo ese reino en mi vida. Está cumpliendo, ¿sí? Este reino de Dios aquí en la iglesia. Un día ya termina, ¿verdad? Ese trabajo, esta construcción del reino de Dios sobre esta tierra. Dios lo lleva.
¿sí? Aquí nosotros estamos viendo muchas señales, ¿verdad? Del fin del siglo. Qué terrible este terremoto de Turquía, ¿sí? Esta guerra, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania aún está peleando, luchando. Y muchos lugares de rumores, guerras y hambres. Está subiendo este como precio de comida, ¿verdad? Se llama hambre, hambruna. Vendrá más, peor. Terremoto, ya vendrá más. Muchas señales. ¿Qué quiere decir esto? Estamos cerca. Están, ¿verdad? Apareciendo más señales que nunca. Así estamos entendiendo, ¿verdad? El tiempo de Dios. Por eso nosotros estamos, ¿verdad? Estaremos velados, ¿verdad? Sabiendo que el tiempo está cerca. Los días son malos. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Anunciar el reino de Dios. Así Dios nos da tiempo, oportunidades de anunciar este reino por medio del Evangelio. Esto es nuestro trabajo. San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, verso 57. Capítulo 9, verso 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las horas tiene guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mire, las zoras tienen guaridas, sí, sus cuevas, ¿verdad? Su casa. Y las aves de los cielos ya tienen sus nidos, donde duerme, descansa, pero el Hijo de Hombre, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Sí seguían muchos, multitud le seguían, pero Jesucristo dijo, el Hijo de Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea, todo, ¿verdad? Casi todo. No buscaban el reino de Dios. Jesucristo vino al mundo para darnos el reino de Dios, pero ellos no buscaron el reino de Dios. Jesucristo no podía reposar, ¿verdad? En medio de ellos, de ninguno. Aquí un joven, ¿verdad? Quiso seguir al Señor, pero ya murió su padre. Por eso le pidió así, para que pueda como enterar, ¿verdad? Su padre. Pero Jesucristo no lo permitió. Deja, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí a sus muertos sería físicamente, ¿verdad? Físicamente, carnalmente ya muerto. Pero otros muertos, ¿cómo puede enterrar los muertos? En espíritu, están muertos. Ellos no tienen esperanza, ellos no tienen el reino de Dios en su vida, muertos. Ellos no tienen el Espíritu Santo, muertos.
El que tiene la vida, sí, tiene que seguir al Señor, puede seguir al Señor, anunciando, aquí dice el Evangelio de Dios. Tú ve y anuncia el Evangelio de Dios. Hoy en día también, mire, muchos no buscan el reino de Dios, ni justicia de Dios. Busca su voluntad, su deseo. Cree en Dios según su deseo, según su voluntad. No vale. Hay que dejar, ¿verdad? Todas las cosas del mundo, su pensamiento, su deseo, no como botar la vida, sino primeramente, buscar al reino de Dios. Y todas esas cosas nos serán añadidas. Pero muchos, primero busca su voluntad. No puede seguir al Señor. No puede entender el evangelio del reino de Dios tampoco. Por eso nosotros primero vamos a orar, ¿verdad? Por alguno, por la familia, por los conocidos, por los vecinos, para que puedan preparar su corazón. Porque mayoría vive según su voluntad. Hay que arrepentirse. Hay que volver, ¿verdad? A Dios, a escuchar la palabra. Puede convertirse en la voluntad de Dios poco a poco. Por eso, esta semana habrá seminario. Mire, como algunos, ¿verdad? Escuchaba una vez, pero como venía algunos días, pero no más, se fue, no vuelve más. No sé, ¿ha entendido o no? Hay que escuchar, hay que seguir escuchando. Por eso, hermano, vamos a invitar. Primero pensando, ¿verdad? De los que han escuchado algunas veces, han venido algunas veces. ¿Sí? Vamos a invitar de nuevo. Sí, tenemos mucho, ¿verdad? En la lista también de sector, también hay muchos que no vienen. Vamos a invitar primero a ellos, hermanos, y también invitemos a algunos nuevos, orando primero por ellos. Hemos aprendido sobre la oración. Sin oración podemos predicar, anunciar, visitar. ¿Sí? Sin oración aquí podemos servir, limpiar, ¿verdad? Y escuchar. Bueno, pero el que ora primero, ¿qué quiere decir esto? Pidiendo ayuda de Dios, apoyo de Dios, se puede hacer la voluntad de Dios. Hay diferencia. Primero vamos a poner, ¿verdad? Atención en la voluntad de Dios, en la sabiduría de Dios, intención, ¿sí? En la voluntad de Dios por medio de la oración, por la palabra, con corazón humilde, ¿sí? Es humildad, pedir primero a Dios, pero mucho se olvida. Sin oración, visita, predica, invita, pero vamos a orar primero. Explico. Oremos por este seminario también, porque este trabajo no es de los hombres, es de Dios. Yo voy a predicar, a anunciar, ¿verdad? Estas palabras del Evangelio, de evidencia de la Biblia, pero yo no puedo dar, ¿verdad? A los invitados revelación, ni como el Espíritu Santo, ni salvación, solo Dios. Por eso nosotros vamos a orar, ¿verdad? Primero por este seminario y por los invitados y seguimos adelante. Primero vamos a buscar el reino de Dios nosotros. Muchos muertos están viviendo tranquilo, sin preocupación, sin temor a Dios, sin conocer, ¿verdad?, sobre este juicio eterno. Si muere, ¿a dónde van? Muchos van a caer al infierno. Ellos no tienen miedo de morir, de caer al infierno. ¿Por qué? Porque no saben, no conocen. Necios. Pero nosotros lo sabemos.
No podemos dejar así, ¿verdad? Vamos a orar primero y seguir invitando. Los muertos, San Juan 5:25 dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, la oyeren vivirán. Entonces, sin escuchar, nadie puede vivir, nadie puede revivir. No de cualquier palabra. Si hay mucha iglesia, predica según su manera, según su como conocimiento, pero sí hay el evangelio verdadero. Somos vivos, ¿sí o no? Somos vivos. Entonces vamos a trabajar como vivos, anunciando este evangelio. Jesucristo vino al mundo para anunciar este evangelio del reino de Dios. Vamos a anunciar el reino de Dios. El reino de Dios. Estamos esperando, ¿verdad? El reino de Dios, ¿sí o no? Venga tu reino. Es digno. Orar así los salvos. Venga tu reino, Señor. Vamos a esperar así, pero no sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá? Por eso debemos trabajar diligentemente, honestamente, cada día. ¿Sí? Buscando también cada día el reino de Dios. Por eso, la predicación, ¿verdad? Anunciar este evangelio es el trabajo de la iglesia, porque Dios encomendó este trabajo a la iglesia. Cada uno de nosotros, ¿sí? Debemos funcionar así como miembro de la iglesia. Eso. El que no está en la iglesia, pero llamando, ¿verdad? Vaya, vaya, escuche, escuche. No funciona. Él no está. Sería, ¿verdad? Predicación es así. Venga aquí. Vamos conmigo. Es una invitación digna. Vamos juntos. Llamando mucho, pero no muchos, ¿verdad? Quieren. No quieren muchos. Entonces, entre muchos, pero si hay algunos que están buscando el reino de Dios, no solamente, ¿verdad? Invitando una vez, él no quiere, entonces no va a predicar, no va a invitar más, ¿no? La invitación, predicación no es así. Nosotros, sí, Dios por medio de nosotros quiere trabajar preparando el corazón de ellos. Si tiene mucha cosa en su corazón, como camino, ¿verdad? Camino sería como muy duro, camino a muchos. Endurece esta tierra, ¿verdad? Camino. No va a poner, ¿verdad? Raíz de semilla. No va a poner. Entonces hay que arar, labrar esta tierra para que sea suave. Esto es nuestro trabajo. Vamos a hablar así, dando la palabra poco a poco. No dar como el evangelio directamente. Ya, Señor Jesucristo murió por usted. No va a entender. Hay que dar, ¿verdad? Una necesidad de escuchar, hablando sobre el reino de Dios. Mire, la muerte no es fin. Hablando sobre la muerte, hablando sobre la vanidad del mundo, vanidad de la vida que busca. Hay que buscar, ¿verdad? Al reino de Dios eterno. Muchos no tienen interés. Entonces vamos a dejar así. Él no quiere. ¿Sí? Todo no quiere. Es normal, es normal. No es muy especial. Lo especial sería como alguno quiere mucho. Es muy especial. Pero no hay tal hombre. Por eso, hermanos, ¿sí? Como predicación, ¿verdad? Es pescar. ¿En dónde? En la barca. No como andando en el mundo, andando sobre las aguas del mar, ¿verdad? Se hunde. Confiando mucho aquí en la iglesia, con mucha confianza de la iglesia, vamos a pescar juntos. Este trabajo sería de la iglesia, no de cada uno.
Sí, nosotros vamos a invitar personalmente, ¿verdad? Pero salvar, ¿quién puede salvar aquí personalmente? Nadie. Ese trabajo sería de Dios y de la iglesia y del Señor Jesucristo. Entonces, para trabajar así firmemente, nosotros debemos estar fielmente, ¿verdad? En la iglesia. Muchos están cayendo al infierno. Vamos a anunciar el evangelio del reino de Dios. Esta semana se habrá. Entonces, hermanos, vamos a orar. Oren, por favor, por este seminario para salvar una alma, por lo mínimo, una alma. Estamos haciendo este seminario, ¿verdad? Aquí en local, pero no había muchos, pocos, entre pocos, entendido, mucho poco, uno o dos, pero sí, podríamos salvar una alma por ese seminario, una, ¿verdad? Vale, valioso. Vamos a orar por una alma también, aprendiendo juntos aquí, orando, ¿verdad? Por la iglesia, por los invitados, por nosotros mismos también. Hay que escuchar de nuevo. Yo escuché, entonces no va a escuchar más. No, hay que escuchar de nuevo y de nuevo. Aprender sobre este seminario y predicar junto, ¿verdad? Según este orden de la iglesia y del seminario. Es mejor. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí, en nuestra iglesia, en medio de nuestra vida. Hágase tu voluntad, Señor. Así vamos a orar, ¿verdad? Y aprovechamos bien el tiempo, ¿sí? Porque los días son malos y cortos. No tenemos mucho tiempo. Aprovechemos bien, por favor. Ya, hoy está aquí. Vamos a orar juntos. Padre Dios, que está en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, muchas gracias por esta iglesia. Y Señor nos ha puesto en esta iglesia para que podamos permanecer fielmente en el Señor. Así, Señor, queremos conocer más de esta iglesia, que es el cuerpo del Señor. Así queremos crecer también funcionando bien como un miembro, un parte de la iglesia. Esta semana habrá seminario. Dios nos permitió este seminario. Señor, queremos aprovechar bien este tiempo. Señor, haznos fiel y diligente y prudente para que podamos distinguir bien tiempos y la voluntad de Dios, para que podamos anunciar bien este evangelio del reino de Dios a los que no tienen, a los que no conocen. Señor, eh, utiliza nuestra iglesia según tu voluntad. Sin palabra, sin ayuda de Dios, sin ayuda del Espíritu Santo, no somos nada. Pedimos al Señor para que nos ayude y nos guíe y nos protege del mundo y del pecado del mundo y de la tentación de Satanás. Todo dejamos nuestro camino, nuestro paso, nuestra vida en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.